Vamos a mirar hoy la soberana compasión de nuestro bendito Salvador Jesucristo. El poder de Cristo no tiene límites, ni tampoco su compasión. Esto queda claramente ilustrado por Lucas, quien, inspirado por Dios, nos narra quiénes fueron los individuos que recibieron un trato compasivo de parte del Señor, para mostrarnos que ese rey que nació en Belén, que ese linaje de David que llevaría el dominio, la autoridad, el trono para salvar, el que fue ungido por el Espíritu para la obra que había sido enviado, no es una especie de maestro moral, ni siquiera es una especie de deidad local judía, sino que Él es Dios Salvador, de quien todos los hombres pueden llegar a recibir misericordia salvadora, no importa cuán negro sea su pecado o qué tanto se haya desviado del Señor. Aquí se nos muestran dos casos bien distintos si usted lo compara con el relato pasado. Y creo que todos nosotros estamos ubicados entre esos dos puntos donde se movió nuestro Señor Jesucristo. Permítame explicarle esto. Medite en que el relato anterior, el del centurión, se nos presenta el relato de un hombre rico, acomodado en una ciudad importante, que tenía un siervo enfermo. Al otro lado de nuestro relato está una mujer, es viuda, en una ciudad que solamente en este versículo aparece en toda la Biblia, con un hijo muerto. Piense que este hombre rico, acomodado, con amigos, todavía tenía esperanzas de vida para su siervo. Si bien había apelado quizá a otros recursos, al menos estaba vivo. En el caso de la viuda, nada influyente, una mujer normal, ya no tenía esperanza alguna, pues su hijo ya estaba muerto. Piense que el hombre sin su siervo podía seguir siendo quien era. Y en esto se muestra la nobleza de este hombre, en preocuparse por alguien que si vivía o moría, en realidad no le iba a afectar nada. Pero mire el otro cuadro, al otro extremo. La mujer acaba de perder el último recurso de su sustento. El hombre rico ruega al Señor, él mismo ruega al Señor, al mismo se le dan noticias que el Señor está cerca, él mismo manda a sus amigos judíos influyentes en la sinagoga, mientras que de otro lado, una mujer va llorando al lado del féretro de su hijo. Nadie rogó por ella, ni ella misma rogó por su condición, ni siquiera sabía que el Señor estaba pasando por este lugar. Pero sabe, hermanos, la tragedia, el dolor, no tiene ningún límite, afecta tanto al uno como al otro. Y sabe también que la compasión del Señor tampoco tiene límite, porque alcanza tanto al uno como al otro. El Señor mostró su poder y misericordia en estos casos para la gloria de su nombre y la esperanza de todos los que estamos en la mitad de esos dos extremos que usted acabó de ver.
Seguramente, hermanos, tenemos adelante un buen cuadro de lo que es la misericordia y la soberanía de Cristo. Por supuesto que vamos a seguir el mismo patrón de siempre. Vamos a extraer las enseñanzas del relato en sí, es decir, de cómo el Señor mostró compasión con la mujer viuda que acaba de perder a su hijo. Pero siempre les recuerdo que estos cuadros, que son reales, no son ficticios, son reales, están puestos allí por los autores bíblicos con el fin de mostrarnos una realidad más grande que esa. Si usted y yo concluimos que lo único que podemos sacar de este texto es que el Señor tuvo misericordia de una viuda que acaba de perder a su hijo, ¿cuál sería nuestra conclusión? Qué bueno, tenemos a alguien preocupado por cualquier asunto temporal que nos venga. Hermanos, y esa es una aplicación, pero no es todo el cuadro. Les recuerdo que estas cosas se han escrito para que podamos apreciar que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Estos cuadros que son reales nos están mostrando una realidad espiritual más grande, más amplia, que tiene que ver, en este caso al menos, con cómo el Señor muestra misericordia salvadora a quienes están muertos en delitos y pecados. También tengo un doble desafío al dirigirme a ustedes, y es que sé que aquí hay gente que está en Cristo y también gente que está en Adán, en sus propios pecados. Quiero mantener el equilibrio para que unos y otros puedan sacar el provecho debido de este relato. Y lo vamos a hacer siguiendo la secuencia del texto, mirando 4 enormes verdades. Y la primera de ellas, la primera verdad, enorme verdad, no solo en el relato, sino en la Biblia, de la tragedia irreversible del ser humano. La tragedia irreversible del ser humano. Cuando leemos un relato como estos, nos preguntamos si puede haber un cuadro peor. No sé si usted a veces concluye que cuando la tragedia visita, la tragedia es muy solidaria, porque no viene ella sola, sino que se trae toda la familia de tragedias juntas. A veces parece ser así. Piense lo siguiente: en una era donde la maternidad era muy apreciada, esta mujer solo pudo tener un hijo, eso no era común. Es común hoy, que la gente está pensando más en su dinero, en sus viajes, que en familia, pero no era así. Antiguamente, y según la visión de Dios, la bendición o parte de la bendición era medida por cuántos hijos tenía. Y esta mujer solo, mientras otras pudieron amamantar muchos hijos, esta mujer solo pudo amamantar uno. Pero eso era mejor que nada, ¿no? Las cosas luego empeoran para esta mujer, pues lamentablemente ella tiene que ver morir a su esposo. Pues hermanos, la viudez era un estado más lamentable que el de la actualidad. En esas épocas no había subsidios gubernamentales, un sistema de pensión que le quedara a la viuda, cosas así. La mujer que estaba quedando sin esposo podía ver esfumar su vía principal de sustento y estabilidad. Ellas, por esta misma condición, eran objeto del abuso y el aprovechamiento hasta de los líderes religiosos. El Señor reprendió a los líderes religiosos de su tiempo diciendo: oran largo y luego miran a la viuda y le quitan su casa. ¿Sabe cómo era esto? Oh, querida viuda, tú sabes que eres una mujer que ha quedado desamparada. Nosotros vamos a cuidar de tu propiedad, porque tú no tienes un varón que te represente. Dame aquí tu propiedad y después, esta es mi propiedad. ¿Usted qué hace viviendo aquí? Hasta luego.
Eso era realidad en ese tiempo. De manera que si una mujer quedaba viuda, quedaba casi literalmente expuesta a la mendicidad. Pero no era el caso de ella. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un hijo varón. Y este hombre, este joven, era el hombre de su casa. Ella tenía un hijo varón, por un tiempo quizás no lo viera, pero ahí estaba la fuerza de un trabajador, la esperanza de no quedar completamente desamparada. Pero asómbrese aquí, pues el único hijo que esta mujer tiene también. ¿Piensa que usted ha vivido tragedias? Esto es una tragedia. En varios textos, la palabra de Dios hace endechas. ¿Y sabe qué ejemplo dan? ¿Sabe qué es una endecha? Un lamento amargo. Y en muchas de las endechas se compara a esto. Y llora como mujer que ha perdido su único hijo. A eso se compara. El peor dolor que alguien puede sentir, quedar viuda y ver perder a su único hijo. Usted lo puede corroborar en Jeremías 6:26, Amós 8:10, Zacarías 12:10. Una providencia poco usual, pero nada extraña en un mundo que vive bajo la maldición de la muerte. Pero este cuadro, hermanos, nos lleva a pensar en la gran tragedia que el pecado ha introducido en el mundo. La muerte física, es sólo una de las tragedias que el pecado ha introducido en el mundo. Gracias al pecado, no sé si sea la mejor palabra, gracias al pecado hay pobreza, miseria, peligros, enfermedades, injusticias, abusos, robo, dolor. Lo que nunca se hubiese experimentado en este mundo si el pecado no hubiera entrado. Pero esa no es la peor tragedia, aunque estas son tragedias. No estamos aquí parados como insensibles diciendo, una enfermedad incurable, eso es nada. O has perdido tu marido o tu hijo, eso no es nada, sí es algo. Eso es parte de la tragedia. Pero déjeme decirle que ese es el cascarón de la tragedia, es lo que usted puede ver de la tragedia, porque hay una tragedia enorme. Y es que el pecado, como aprendíamos esta mañana, arruinó al ser humano. La peor tragedia es que cada vez que un ser humano es concebido después de Adán, cuando pecó, ahora nace en pecado, es pecador y peca. Y debido a que el hombre es un ser pecador, atrae hacia sí todo tipo de desventura y miseria, sea temporal, pero principalmente espiritual. Hermanos, tanto así que en el libro de Job dice, el hombre nació para el sufrimiento. ¿Qué puede esperar un ser que nace bajo la desaprobación de Dios sobre su alma? No se extrañe cuando el pecador sufre, extrañese cuando no sufre. Asómbrese cuando el pecador recibe cosas buenas siendo malo. Pero no se asombre, duélase, pero no se asombre que el pecador se duela. Porque eso precisamente es lo que el pecado atrae hacia nosotros. Vivir cada día y respirar miles de veces al día debajo de la desaprobación de Dios. Y como si esto ya no fuera un cuadro trágico, sépase que si este individuo muere en ese estado,
todo dolor, toda pena que haya sufrido aquí, no es más que un pequeño granito de arena al lado de playas infinitas de sufrimiento que va a vivir por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5, versículo 12. ¿Puede usted dimensionar el mal tan enorme que se cierne sobre todo ser humano? ¿Contempló por un momento el cuadro trágico de la viuda? Quizás se estremecen nuestras entrañas cuando pensamos en la tragedia que visitó la viuda. Pues acongójese, porque todo ser humano está en una tragedia mucho mayor. ¿Sabe? La muerte física solo nos alejará temporalmente de algunos de nuestros familiares, amigos y hermanos que están en Cristo. Si usted está en Cristo, la muerte solo nos alejará temporalmente. No es, como se dice popularmente, un contentillo decir cuando un creyente muere: hermanos, no les digo hasta siempre, les digo ya nos vemos. Es verdad. Ah, hermanos, pero el pecado hace que no solo estemos separados de la comunión con otras personas que no están en Cristo aquí y ahora. El pecado hace que usted y yo estemos separados hoy, espiritualmente hablando, de muchas personas, sino que también cuando ellos mueran es la última vez que los veremos por toda la eternidad. Y mientras unos estarán gozando de alegrías indescriptibles, simultáneamente quizá algunos de los aquí presentes vayan a estar experimentando dolores y maldiciones indescriptibles. Y sabe, un segundo después de partir de esta tierra, usted habrá olvidado cualquier dolor y cualquier tragedia que haya tenido, porque lo que ahora viene eclipsará todo dolor, y ahora sí sabrá que es dolor, que es tragedia, que es miedo, que es pérdida. Tales individuos que partan de este mundo sin confesar a Cristo como su Salvador van a maldecir su pecado cada segundo en la eternidad. Pensar en todas las oportunidades que desperdiciaste para venir a Cristo por la fe, eso aumentará el dolor. Allí usted no se acordará de cuán pobre o cuán rico fue, ni si se la pasó enfermo o fue muy sano, ni si los proyectos le salieron adelante o si las inversiones fallaron. La eternidad sin Cristo es el dolor de saber que jamás podrá revertir su situación, que usted amó más sus pecados, que ya no hay sermón que valga, que nadie puede ayudar. Allí habrá un canto: fue mi pecado el que me trajo aquí. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Qué pesar que no la dimensionemos en la magnitud que ésta tiene. Pero el cuadro no termina allí, hermanos. El relato nos sigue contando en segunda medida la profunda compasión del Señor, pero también su soberana compasión. La profunda pero soberana compasión del Señor. Sigamos adelante en nuestro relato. Un hombre podía decir
que es una coincidencia lo que usted allí nota. ¿Cuál es la coincidencia aparente que usted nota allí? Justamente el Señor va con sus discípulos entrando a Naín. Y justamente viene toda una procesión sacando a un muchacho muerto. Piense esto. 10 minutos antes, el Señor hubiera llegado, entra a Naín y se va a donde tendría que ir, humanamente hablando. 10 minutos después, simplemente la procesión iba muy lejos, no hubiera pasado esto. Pero, hermanos, justamente el Señor va entrando a Naín cuando va saliendo la procesión. Aquí hay un plan detrás de esto, hermanos. Dios es soberano, Cristo es soberano. Había una gran multitud, dice la Biblia, esto lo señala, y seguramente o esta mujer era muy querida, o la muerte de un joven impactó a todos. Hermanos, la muerte siempre va a asestar el golpe donde más duele. Ver morir a alguien no es fácil, pero hermanos, ver morir a alguien que se supone que no debería morir es más trágico. Por la gracia de Dios solamente, a esta altura de la vida todavía no sé qué es ver morir a uno de mis familiares. Pero lo que entiendo cuando veo y escucho es que usted puede soportar más ver morir a alguien que se supone que debería morir, es decir, alguien mayor que usted. Ya estaba anciano, duele, ¿verdad? Pero que ver morir a un muchacho que se supone que usted debió partir primero. Hay una gran multitud acompañando a esta mujer. En ese momento dice la palabra de Dios que el Señor se compadeció de ella. Literalmente, la palabra compadecer significa le dolieron sus entrañas. Esto nos muestra, hermanos, que a pesar que el Señor conocía todas las cosas y aún conocía todo lo que iba a hacer, aún sabiendo que Él es todopoderoso y que el reino le ha sido entregado, Él es el creador de todas las cosas, el dolor por la tragedia humana es muy real para Él y muy profunda para Él. De manera que el Señor se compadeció de esta mujer. El Señor se acerca a ella y la consuela diciéndole, no llores. Por supuesto que esta es una frase formal. En estos momentos, unos a otros nos podemos decir, bueno, hermano, no llore, no llore. Pero esta frase no es formal, venida del Señor Jesucristo. No llores tiene mucho sentido en este contexto. No puedes llorar, no puedes descorazonarte cuando es el Señor quien te lo dice. Cuando estás delante de Él, no llores, cabe muy bien. Ella no lo entendía, pero esta no fue una palabra formal. ¿Acaso nos extraña, hermanos, de hablar de un Señor que es soberano, que todo conoce, que tiene todo poder y además de eso es compasivo? Pues al lector de la Biblia este cuadro le resulta muy familiar, ¿no es así? La palabra de Dios narra muchas veces varios cuadros cuando el Señor tuvo compasión. Otra vez, cuando el Señor le dolieron las entrañas. Un ejemplo de esto está en Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tiene pastor. Hermanos, ¿qué cuadro
hizo que al Señor le dolieran las entrañas, al menos aquí, ver tanta gente andando para allá sin guía espiritual. Él no dijo qué tan estresados están, qué tan ocupados en sus asuntos. Lo que movió sus entrañas fue: mírelos de aquí para allá, sin tener guía espiritual. ¿Sabe, hermano? Eso le dolió al Señor en su corazón. El Señor tuvo compasión porque ese es un estado miserable en el que está el ser humano. Andar de aquí para allá, olvidando su vida espiritual. En Hebreos 4:15, hablando de los hijos de Dios, dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo? Hablando de los hijos de Dios, que de Él jamás piense que es un ser inflexible o implacable, que nada le produce compasión, sino que cuando ve a sus hijos ser tentados, Él tiene compasión porque Él también experimentó tales cosas. Se mueve en sus entrañas. Es lo que quiero decir. No permanece impávido, como diciendo: ¿eso qué dolor es? Nuestro gran sumo sacerdote, pese al oficio que ostenta, el gran sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Usted podrá decir: pero yo he experimentado una gran enfermedad con dolores muy fuertes. Yo te diría: ¿acaso Él no tuvo una corona sobre su frente? ¿Unos clavos que atravesaron sus manos? ¿Le vas a decir a Él que no sabes qué es experimentar dolor? No, es que usted no sabe qué es tener un cónyuge que le hace la vida imposible. Seguramente Él no sabe qué es eso, pero Él sabe qué es tener el hombre de su paz, con el que compartía su pan, y Él levantó su arma para dañar a su propio maestro. Fue vendido por su mejor amigo. Él sabe eso. ¿Sabes qué es ser calumniado? Y tú dices: pero la calumnia, Él sabe qué es ser calumniado también. Tú dices: mi problema es mi economía, eso siempre me pega duro. Hermanos, el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual recostar su cabeza. No le enseñes de dolores al varón de dolores. Y por eso Él puede ser compasivo con el que está siendo tentado. ¿Usted ha sentido compasión frente a una situación? Yo sé que si usted es un ser moral, de muchas maneras usted ha sentido compasión. Si una criatura pecadora puede experimentar compasión cuando ve una tragedia, ¿cómo será la compasión de aquel que es puro, que jamás ha pecado, que es completamente santo? La palabra del Señor no se cansa de recordarnos que Cristo es compasivo. Si alguien sabe el profundo daño que el pecado le ha hecho a una vida y que el pecado le ha hecho al mundo, es Él. Uno de los mayores agravantes del pecador, ¿sabe qué es un agravante? Si usted tiene una pena
tiene ciertas consideraciones. Si usted tuvo intención, si no tuvo intención, todas esas cosas se miden, ya sea para beneficiarlo a la hora de darle un castigo o para ponerle dureza en el caso del castigo. Eso es un agravante, algo que agrava su situación. Uno de los mayores agravantes del pecador, si se condena, es que no despreció a un Salvador indiferente, rígido y déspota. Uno de los más grandes agravantes del pecador que se condena es que siempre despreció a un Salvador compasivo. A un Salvador compasivo. A alguien que entendía su debilidad. Y se le puede aplicar a él. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Alguno está en su estado de miseria espiritual? ¿Sabe? El Señor se compadece del pecador. ¿Y en qué muestra su compasión? En postergarle la vida, en no llevárselo ahorita mismo, sin oportunidades. En eso muestra que Él es un Salvador compasivo, en haberle dado un día más para que se arrepienta y crea. Muestra que es muy compasivo porque le da muchas providencias, a veces muchos fracasos, para que por fin se estrelle y recapacite, amigo. Él muestra que es compasivo al señalarle el camino de salvación, no de su perdición. Cuando Él le ordena arrepentirse y creer, no le está mostrando el peor camino que usted pueda tomar. Cuando Él le dice arrepiéntase y crea, le está mostrando el mejor camino que usted puede tomar, porque éste lo acercará a Dios y a la vida eterna. El Señor sabe que el pecado desfigura y mata, por lo que al llamar al hombre a abandonar su pecado, eso es compasión. El Señor ha tenido compasión de miles de perdidos pecadores, y usted está sentado alrededor de muchas muestras así. Pero mire este cuadro soberano. La mujer no planeó acercarse al Salvador. El Señor pasó por allí ese día. No es la mujer quien llama al Señor, es Él quien va a la mujer. Dios aquí nos muestra que tiene un plan soberano y se cumple que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia y se compadece del que quiere compadecerse, como está escrito. Muchos han venido al Salvador tras una búsqueda intensa, una búsqueda que el Señor ha promovido en su corazón, por supuesto. Otros han venido a Cristo porque Él se atravesó en su camino. Ellos iban buscando una cosa distinta y Dios se atravesó para darles salvación. Eso es una misericordia soberana. Temo que ese es el caso que muchos representan aquí. Es posible que aquí Dios haya puesto una inquietud en el corazón de algunos y hayan pasado días, quizás meses, pensando en Dios, tratando de buscar la verdad, tratando de encontrar a un Dios que parecía esquivo hasta que lo encontraron. Puede ser. Pero lo que generalmente ha pasado es que muchos aquí iban buscando salud, el arreglo de su familia, el arreglo de su economía. Ustedes iban tras otras cosas. Y el Señor se atravesó para salvarles, para darles lo que ustedes ni siquiera estaban buscando, ni habían planeado buscar. ¿O cuántos aquí dijeron, no, desde el primer momento yo quería encontrar la justicia que no tengo? Puede ser que ese caso esté aquí. Quizá algunos de ustedes hayan sido presionados a buscar, quiero que alguien perdone mis pecados. Es muy posible que eso ocurra, pero lo que generalmente ocurrió es que usted fue a Cristo buscando cosas que Él nunca prometió dar y se atravesó en su vida para darle exactamente lo que usted necesitaba, la salvación de su alma.
Eso es compasión en gran medida, porque si Él hubiese atendido a su clamor, usted queda con bonita familia, quizá queda sano, quizá queda con plata, pero rumbo a la condenación eterna. Él se atravesó y cambió nuestra eternidad, no por lo que veníamos buscando, sino a pesar de lo que veníamos buscando. Quizá venía buscando una cosa y Dios le dio salvación, algo más grande, algo que usted no buscaba, algo eterno. Romanos 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Nota, fui hallado de los que no me buscaban. Pues sabe, hermanos, no depende del que quiere, ni del que corre. Depende de Dios, quien tiene misericordia. Tercero, note usted el poder infinito del Salvador, una tercera verdad impresionante, el poder infinito del Salvador. Aquí el bendito Señor vuelve a hacer una exposición maravillosa de su poder. Si bien tocó el féretro, fueron 4 breves palabras con las que ordenó al hombre incorporarse. Bueno, usted dirá, a mí me suman más. Bueno, recuerda que él no habló español esa vez. Él estaba hablando en el idioma de su época. 4 palabras, las que le trajeron a la vida. Piense, hermano, si usted ha tratado de ver, entiende algo. ¿Qué hace la gente cuando se le está yendo la vida a un individuo? Oh, hermano, si usted pudiera estar en una sala de urgencias, cuando la vida se está esfumando de un individuo, la gente corre, hace lo que tenga que hacer, inyecciones aquí, descargas eléctricas allá, lo que haya que hacer se hace. Cuando el encargado dice, no hay nada que hacer, no intenten más, no importa cuánto usted corra, llore, grite, intente, no hay ya nada más que hacer. El muerto no ve, ni escucha, ni se mueve, todo ha cesado. Pero piense por un momento, no nos queda difícil porque usted y yo hemos sabido convivir con la muerte al lado. Cuando el Señor le dice, joven, te digo a ti, levántate. Sus palabras pusieron latidos en su corazón y éste empezó a bombear de nuevo. Sus pulmones nuevamente se llenaron de aire. Sus células muertas fueron vueltas a la vida. Cada neurona inutilizada volvió a activarse por el poder de Dios. Y sabe, dice la Biblia que el hombre se incorporó y empezó a hablar como si tan solo hubiese estado dormido por un tiempo. Eso es poder, hermanos. Eso es poder. Todos los falsos maestros que hoy supuestamente sanan y todo, tienen el mismo poder que Cristo. Le desafío a que haga eso. No andan diciéndole a la gente, mayores cosas haréis, ni siquiera ellos los pueden hacer. Mayor cosa que esto, quisiera ver eso. Los desafío, les doy 1.000.000 de años de ventaja para demostrarlo. Cuatro palabras y ese hombre se levantó a hablar. Eso es poder, esa es autoridad. Y sabe, según las regulaciones del Antiguo Testamento, cualquiera que tocara un féretro se volvía impuro, al menos hasta la noche. El Señor es quien puede tocar un féretro y no volverse impuro, y más bien darle vida al féretro.
¿Le llena de asombro este cuadro? Por supuesto. Acá hay un querido hermano, si usted no lo sabe, se dedica a embalsamar los cuerpos luego que ellos mueren. Es su trabajo, es su tarea, él lo eligió así, dejémoslo tranquilo. Mi hermano, él puede estar acostumbrado, como parte de su trabajo, a ver los muertos todos los días. Pero le aseguro que él saldría a esconderse si uno de ellos se incorpora y le habla. Aunque él esté acostumbrado a eso. Le llena de asombro tratar de ver a este joven incorporándose en su camilla y hablando. Hermano, cuánto más asombroso es presenciar el milagro más glorioso que Cristo puede hacer, y es volver a la vida a un individuo que antes estaba muerto espiritualmente. Es glorioso, hermano. Un hombre que iba dirigido a su maldad, iba concentrado en su pecado. No estaba viendo otra posibilidad sino seguir en su pecado, en su inmoralidad, en su vicio, en su vana manera de vivir, y que el Señor soberanamente se atraviese y le dé vida espiritual a un individuo rebelde, que lo convierta su hijo amado en Jesucristo. Es tal milagro, hermanos, es tal el asombro que esto produce, que el cielo grita de alegría cuando esto ocurre. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, dice la Biblia. Gozo en el cielo. Los ángeles adoran a Dios diciendo: esto es increíble. Mira para dónde iba ese hombre y mira la misericordia del Señor. El milagro de la regeneración no es nada común. Si el pecado es descrito como una llaga supurante, si el pecado es descrito como tener un corazón desahuciado, si las manchas del pecado son comparadas como las manchas de un leopardo, si en otros pasajes el pecado es descrito como estar ciego, esclavo y hasta muerto, entonces darle vida nueva a un individuo así no es cualquier cosa, no es cualquier milagro. Ese es el poder compasivo de Dios en su máxima expresión. Que un alma rebelde, un alma pecadora, empiece a dar gemidos pidiendo ayuda al cielo. Que un alma empiece a dar suspiros dirigidos al Señor Jesucristo. Que un hombre confiese que Jesucristo es el Señor. Que un alma grite desde lo profundo: miserable de mí. Si un alma puede gritar: sálvame o perezco. Que un individuo se postre en su corazón al Señor diciendo: iré a casa de mi Padre y le diré: Padre, no soy digno ni de ser alguno de tus criados. Que un pecador pregunte con un alma herida: ¿qué debo hacer para ser salvo? No es cualquier cosa. Eso solo es posible por un poder enorme, una compasión indescriptible. Cristo revirtiendo todo el mal que el pecado ha hecho en un individuo, quitando capas de muerte espiritual, corriéndolas hacia atrás para que este hombre sea recibido para salvación. Y por último, mire la reacción de la multitud. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dos reacciones: temor y adoración. Pero hermanos, ¿hay otra reacción más apropiada aquí? No, hermanos. Es exactamente lo que se esperaba: temor y adoración.
Hay un temor reverente que el Señor y sus obras producen. Ninguna de las obras de Dios debe ser considerada con ligereza. Si usted lo medita bien, todo lo que Dios hace debería producir temor y adoración a Él. Cuando Dios regenera a un individuo, ¿cómo anhelamos esos tiempos? ¿Cómo anhelamos poder ver más continuo cómo la gente viene sinceramente a Cristo? Quizá hubo una época, no sé si aquí, donde se puede ver la gente venir a Cristo. Pero cuando Dios regenera a un individuo, no gritamos, sí, lo sabíamos, eso esperábamos. No. Sino que cuando vemos la obra de Dios en un individuo que ha estado en sus pecados, ahora viene a Cristo, en nuestro corazón nos recogemos diciendo, sí, Padre, porque así te agradó. No decimos, sí, ya sabíamos que después de predicarle, iba a resultar salvo. No. Sí, Padre, porque así te agradó. Cuando Dios llama a su presencia a alguien por la muerte, o cuando Dios hiere a un individuo en su carne, o cuando Dios hiere a un hermano nuestro, cuando vemos tragedias o pruebas, cuando Dios saca del hoyo a alguien y le alivia su carga, no nos encogemos de hombros para decir, qué bueno que estas cosas pasen en el mundo de Dios. No, tememos y adoramos a Dios. Pero quiero transportarle por un momento al final de nuestros días, no al final de sus días como tal, sino al final de todos nuestros días, al final de esta era, al episodio que dará paso a la eternidad, cuando según la Biblia todos los muertos serán levantados de nuevo. Eso ocurrirá cuando nuestro Señor aparezca por segunda vez. Cuando justos e injustos sean incorporados en un cuerpo que jamás muere. Cuando todos nosotros hayamos creído o no en Cristo, estemos ante el tribunal de Cristo. Ese último día, porque si usted está vivo para ese momento, su cuerpo será transformado en uno que jamás muere. Y si está muerto para ese momento, Dios le dará un cuerpo igual que nunca muere, pero todos estaremos delante del tribunal último, que no hay apelación después de él. Ese día, acompáñeme por un momento a ver el gozo de un regenerado, cómo va caminando desde su lugar para ir a la puerta que lo conduce a la gloria eterna. El creyente caminará hacia el trono de quien antes era su juez, pero ahora es su Salvador. Y él cada paso que dé va a ir escuchando esta palabra: venid, bendito de mi Padre, al lugar que he preparado para ti. Entonces tener vida nueva será entendido en una dimensión que usted ahorita ni la entiende. Será apreciada con un gozo que usted ni sabe que le cabe entre el pecho. Venid bendito de mi Padre. Dios le dio vida nueva mientras estaba en su cuerpo, y ahora Él se dirige a las moradas eternas para ver lo que ningún ojo ha visto y para oír lo que ningún oído ha escuchado. Pero miremos cómo desfila el impío hacia el que pudo ser su Salvador, pero ahora es su juez implacable. Mire el miedo en sus ojos por un momento. Mire el terror obrando en su interior mientras se acerca paso a paso a la puerta que conduce a la condenación eterna. Escuche lo que él debe escuchar mientras desfila hacia su condenación. Apártenlo de mí, no le conozco, arrójenlo donde está el diablo y sus ángeles. Miedo, sí.
Ojalá le dé mucho miedo pensar en eso hoy, para que no tenga que saber lo que es el miedo ese día. Crea hoy, amigo. Vuelva aquí. Es una imagen terrible. Crea hoy, porque hoy el Señor extiende sus manos misericordiosas para salvar. Acójase a la misericordia del Señor, crea en Cristo y sea salvo. Hoy es un Salvador compasivo, mañana será un juez inflexible, pero hoy apele a la misericordia del que pasó un día por Naín y levantó a un hombre de entre los muertos. Clame de todo corazón al Señor para ser salvo. Arrepiéntase y crea. Él dará vida, Él dará salvación, porque prometió que todo aquel que crea en Él será salvo. Oremos.